Mi nombre es Ivonne Polo, contador público, en la actualidad llevando a cabo la especialización en gestión tributaria en la Universidad Adventista de Colombia. Al logro lo conocí a través de mi hijo, que ganó Fondo Emprender en el 2018. Ya él tenía seleccionado esta herramienta contable, así que empecé a navegar en ella y ha sido para mí una experiencia súper extraordinaria por la funcionalidad, porque es muy amigable, el soporte que se recibe, el acompañamiento súper genial, muy a tiempo y muy sencillo y dinámico para navegar en él. En la actualidad estoy con varias empresas a las cuales les presto el servicio contable. Inclusive he tenido la oportunidad en varias de ellas de hacer todo el proceso contable, de digitalizar la información. Cuando comenzamos a parametrizar la configuración inicial ha sido muy oportuna, a tiempo, ha sido muy funcional y sencillo la forma de configurar el programa, lo que me ha permitido pues hacer la parte de la contabilización de manera sencilla y dinámica. En las compañías abarco todos los ámbitos, así que puedo manejar los diferentes módulos que tiene el programa, están integrados con la contabilidad, así que todos ellos a la medida que la DIAN nos va haciendo algunas exigencias, hemos podido implementarlas de manera oportuna. Así que manejo el tema de la nómina, que queda integrada, me hacen los ingresos. El documento soporte excelente también me permite transmitirlo en la DIAN y la facturación electrónica. Logro lo hago, definitivamente, porque es una herramienta para mí que me permite disponer de mi tiempo, porque cuando voy a ejecutar las tareas ha sido muy sencillo para mí, realmente ha sido tan sencillo que me ha permitido abarcar 7, 8, 12 empresas en mis tareas diarias y manejarlas yo solita. Logro, he visto que al parametrizar, al organizar desde el inicio la contabilidad y todas las funciones que contiene el programa, es muy sencillo, demasiado fácil para mí, me parece, en la práctica contable, así que recomiendo de manera amplia, porque en el mercado pueden haber muchas ofertas, pero Logro ha sido inigualable. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este webinar, a este espacio que realizamos para ustedes con un tema tan importante, ¿cierto? Que es la liquidación de la prima. Bueno, hoy vamos a conocer y a dominar un poquito ese proceso de liquidación de prima con nuestro sistema Logro Nómina. Y bueno, en este taller es ideal pues para todos los empresarios, contadores, gerentes de recursos humanos que deseen pues como tal asegurar una gestión precisa y eficiente de todas las primas de sus empleados. Y bueno, Joana Valencia, quien es nuestra panelista el día de hoy, quien es especialista en Logro Nómina e integrante también del equipo de operaciones de Logro, hoy nos va a contar acerca de todo este tema y también nos va a contar acerca de esos fundamentos pues de la liquidación de la prima, el uso del logro para la liquidación, donde les va a enseñar a ustedes paso a paso cómo utilizar logro nómina para que puedan calcular la prima de una manera efectiva y sin errores, donde va a resolver también todas las dudas comunes que se pueden presentar manejando pues como situaciones eh, más comunes o preguntas frecuentes que puedan estar relacionadas pues como tal con la liquidación de prima y todas esas prácticas y consejos que a ustedes les puede servir en gran manera para que puedan optimizar el proceso de liquidación de prima y que puedan garantizar ese cumplimiento normativo. Entonces, muy atentos, por favor, a todo pues la explicación que nos trae nuestra compañera el día de hoy. Joa, bienvenida, qué rico tenerte acá en Logro con nosotros, pues en este espacio de los webinars y bueno, el espacio, bueno, ahorita antes de pasar pues como tal a entregar pues como la audiencia,
quiero contarles, mientras se terminan de unir las personas que estamos esperando, un poquito acerca del logro para aquellas personas que no nos conocen o que conocen de pronto alguno de nuestros productos y los demás, pues digamos que no los conocen muy bien. Nosotros manejamos diferentes productos. Tenemos a Logro Nómina, que es el que hoy nos tiene acá, que es el que les permite a ustedes que puedan liquidar, pagar, aprobar la nómina a sus empleados. También tenemos a Logro Pymes, que les permite tener organizado todo el tema contable, de facturación, de inventarios y que bueno, los invitamos también a que ojalá pues puedan recurrir a esta opción también para que en la nómina todo lo que ustedes realicen puedan verlo reflejado de una manera automática también en la parte contable, que eso pues es de gran valor para todos los contadores y para los empresarios también, porque les va a entregar información en tiempo real, ¿cierto? Logro Restobar, que ya es un post más enfocado en todo el sector gastronómico, restaurantes, bares, discotecas, Logro Enterprise, que es nuestra solución más robusta, es el software, digamos, como más completo en todo lo que tiene que ver con temas de producción y demás. Y bueno, también súper invitados a que se den la oportunidad de conocerlo. Logro Post, que es un sistema post, digamos, pensando en el cumplimiento de la normatividad que este año empezó pues como a regir, que es el post electrónico. Entonces es un sistema también liviano, es un sistema completo que les permite que ustedes puedan transmitir esa normatividad del post electrónico. Adicional a eso, en el caso de Logro Restobar y de Post Tienda, pues son soluciones que pueden ustedes también tener integradas con sus datáfonos. Si tienen datáfonos de Credibanco inteligentes, lo pueden descargar y facturar desde ahí. O sea, es muy ameno de verdad. Y adicional a eso, también tenemos Logro Alojamientos, que ya es como nuestro producto más nuevo, donde es un software para administrar propiedades, hoteles, hospedajes, Airbnb y demás. Entonces, bueno, muy pendientes de toda la información que compartimos en nuestras redes sociales. Recuerden que también pueden visitar nuestra página en www.logro.com y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y en Instagram como @tulogro. Ahora sí, ya digamos, sin más preámbulos, vamos entonces a dar paso a Joa con su maravilloso espacio de este taller práctico que nos trae el día de hoy. Joa, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ahora sí, el espacio ya es todo tuyo. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Dianita. Eh, Bienvenidos a esta capacitación de prima de servicios. Me presento nuevamente, mi nombre es Joana Valencia. Vamos a ver hoy distintos temas y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos sobre la prima de servicios. Vamos a empezar con algunas definiciones y características de la prima. Vamos a mirar qué se debe incluir para calcular la prima, la contabilización del pasivo laboral, unos ejercicios prácticos como les comentaba y vamos a tener al final una sección de preguntas. Bueno, dando inicio, vamos a empezar con las definiciones y las características. Entonces, muy importante tener en cuenta que la prima de servicios es una prestación social, lo cual hace referencia a beneficios adicionales a la remuneración ordinaria a favor del trabajador, representada en dinero. La prima de servicios es de carácter legal. Está reglamentada por el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y en esta se establece que el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, que corresponde a 30 días de salario por año. 15 días, es decir, la mitad de la prima de servicios, se paga a más tardar el 30 de junio. La otra mitad, los otros 15 días de la prima de servicios, se debe pagar a más tardar los primeros 20 días de diciembre. En este caso,
La prima a nuestros empleados la debemos pagar a más tardar el 20 de diciembre. A tener en cuenta, estas fechas son independientes de la periodicidad de su nómina. Yo puedo tener una nómina de cada quincenal o mensual. Independiente de eso, yo debo pagar mi prima, en este caso, el 20 de diciembre. No sé, se pueden preguntar, Joana, es que mi nómina es mensual. Yo puedo pagar la prima del segundo semestre el 30 o el 31 de diciembre. La respuesta es no. Recordemos, la fecha límite es el 20 de diciembre. Si yo como empresa no pago la prima en las fechas establecidas, puedo incurrir en sanciones que pueden ir entre 1 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces es algo pues como de tener mucho cuidado. Para la prima de servicios, los años siempre se van a contar por 360 días y los meses se cuentan por 30 días. Sabemos que en las empresas podemos manejar dos tipos de calendario. Podemos manejar días comerciales o días calendario. En los días comerciales siempre se manejan 30 días para el mes y 360 días para el año. Mientras que en los días calendario se maneja los meses con los días reales, es decir, los meses que tienen 28 días se pagan 28 días, los que tienen 30 se pagan 30, los que tienen 31 se pagan 31 días. Independiente del calendario que yo como empresa pueda manejar, siempre para la prima de servicios voy a tomar 360 días para el año y no 365, para que lo tengamos presente. Su reconocimiento se hace por todo el semestre o proporcional al tiempo trabajado del empleado para ese semestre. Bueno, todo trabajador que tenga un contrato de trabajo tiene derecho a prima de servicios, sean trabajadores dependientes, trabajadores del servicio doméstico, trabajadores por día, conductores de familia. Desde que tengan un contrato tienen derecho a su prima de servicios. La prima anual no es un salario, ni se computa como factor de salario en ningún caso. Es decir, la prima de servicios no se tiene en cuenta para el pago de la seguridad social, es decir, no me suma, por ejemplo, al salario del empleado porque se lo voy a pagar en diciembre. No se tiene en cuenta para sumar o para la base de vacaciones, de cesantías. Eso no es un pago salarial, no es un pago constitutivo de salario. Como se mencionaba anteriormente, es una prestación social. Bueno, esta prestación social no puede cederse y de igual manera es irrenunciable. Yo como trabajador no puedo decir, no, es que no me pague la prima de servicios, o como empleador yo no puedo decir al empleado, fírmame un documento para que renuncie a la prima por X o Y motivo. El empleado lo puede firmar, pero eso no es legal y se puede incurrir en sanciones por esto. Siempre el empleador deberá pagar esta prestación social, como mencionábamos antes, debe hacerse a tiempo. Bueno, ¿qué valores se deben incluir para calcular la prima de servicios? Para calcular la prima de servicios, además del salario básico, nosotros en las nóminas podemos pagar ciertas novedades adicionales consideradas como salariales. Estas se deben incluir para calcular la prima. Por ejemplo, las horas extras, los recargos nocturnos, los festivos dominicales, los pagos y comisiones, digamos pagos salariales, pueden ser comisiones, bonificaciones constitutivas de salario, incentivos, auxilios salariales. El auxilio de transporte, aunque no constituya salario, también se debe tener en cuenta para determinar el cálculo de prima de servicios. Muy importante tener esto presente. Entonces, la base para calcular la prima de servicios es el promedio de todos los conceptos anteriormente mencionados, devengados por el trabajador en el respectivo semestre. Aquí quiero hacer una aclaración con dudas que surgen en cuanto al auxilio de transporte. Para el auxilio de transporte también se toma el promedio. Yo no debo decir que si el auxilio de transporte para el 2024 son 162.000 pesos, lo voy a tomar completo sin tener en cuenta que de pronto mi empleado tuvo ausentismos, por los cuales se pudo haber pagado menos de auxilio de transporte.
ausentismos como vacaciones, como licencias, como incapacidades, por las cuales no se paga el auxilio de transporte por los días que el empleado está ausente, ¿sí? Otra cosa importante es que los ausentismos que constituyen suspensión de contrato de trabajo no van a afectar la base para la prima de servicios. Más adelante vamos a ver unos ejercicios en los cuales se va a aclarar un poco más estos conceptos. Bueno, contabilización del pasivo laboral por prima de servicios. Para que se contabilice correctamente, el pasivo laboral por prima de servicios, es indispensable tener en el sistema los acumulados del semestre en curso, lo cual corresponde al historial de pagos. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando del segundo semestre, yo dentro del sistema debo tener todos los pagos desde julio hasta diciembre para que el sistema me pueda realizar el cálculo del promedio y me pueda calcular la prima de manera correcta. Digamos que yo empecé con Logro y yo ya tengo todos los pagos generados desde el sistema porque yo ya empecé desde julio del 2024. Ya con esto el sistema me puede generar los promedios. Pero si yo soy nuevo en Logro y empecé a generar en el sistema los pagos, supongamos desde noviembre del 2024, para que el sistema me calcule la prima correctamente, yo debo subir al sistema los pagos de julio, agosto, septiembre y octubre para que el sistema, ya con la información de la nómina que generé en noviembre y en diciembre, me calcule la prima de manera correcta. Adicional a eso, yo debo informar el pasivo, digamos lo que yo le estoy debiendo al empleado, por prima de servicios a la fecha que empiezo con la nómina de Logro. Con el ejemplo que les daba anteriormente, si vamos a empezar a liquidar nómina en noviembre del 2024, yo debo subir el pasivo de lo que le debo al empleado al 30 de octubre. Bueno, ¿cómo se generan entonces los comprobantes contables de la nómina? Acá vamos a ver un ejemplo de una nómina que es quincenal. Estamos visualizando una quincena número 1, una quincena número 2. Para cada quincena, el sistema va a generar un comprobante contable, un comprobante de nómina. Ese comprobante va a incluir lo que se le está pagando al empleado dentro de su nómina: salario, auxilio de transporte, si tiene alguna comisión, alguna bonificación, horas extras, deducciones de salud y pensión, si se le está descontando fondo de solidaridad o retención en la fuente, va a salir la información en el comprobante de nómina, uno para cada quincena. Adicional al comprobante de nómina, en la segunda quincena se va a generar un comprobante de pasivos laborales. Ese comprobante de pasivos laborales me va a contener el pasivo de prima, el pasivo de cesantías, el pasivo de vacaciones. También contiene adicional, por ejemplo, lo que se aporta por caja de compensación familiar. Bueno, más o menos en el sistema se verían así los comprobantes: dos comprobantes de nómina y un comprobante de pasivos laborales. Si yo manejo, en vez de nómina quincenal, yo manejo una nómina decadal, por ejemplo, ¿qué va a hacer el sistema? Para cada década me va a generar un comprobante de nómina, ¿sí? Es decir, me va a generar tres comprobantes por cada década: la década 1, la década 2 y la década 3. Junto con la tercera década nos va a generar un comprobante que sería el de pasivos laborales. Y si yo manejo una nómina mensual, me va a generar dos comprobantes en total: un comprobante de nómina y un comprobante de pasivos laborales. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que Logro liquide y contabilice el pasivo real por prima de servicios de forma correcta? Como les mencionaba anteriormente, lo primero que tenemos que tener son todos los pagos del semestre correspondiente, en este caso desde julio. ¿Qué hace el sistema? El sistema me empieza a acumular la información de esos pagos que constituyen como base para el cálculo de prima de servicios.
En junio, este empleado es un empleado que tiene un salario mínimo más un auxilio de transporte. En julio, este empleado devengó 1.462.000. Para agosto devengó 1.462.000. ¿Qué hace el sistema? Él me empieza a traer los acumulados. Me suma julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. También tiene en cuenta los días laborados por el empleado. En julio trabajó 30 días, para agosto ya lleva 60 días, para septiembre 90. En todo el semestre la suma son 180 días. Normalmente sabemos que por 180 días laborados por un empleado, este tiene derecho a 15 días de prima de servicios. Entonces, por 30 días va a tener derecho a 2.5, por 60 tiene derecho a 5, por 90 tiene derecho a 7.5 y así sucesivamente. Bueno, acá para entrar un poco más en el cálculo de lo que hace el sistema para calcular el pasivo laboral de prima de servicios, el sistema me toma la base acumulada. Por ejemplo, para julio tengo acumulado únicamente 1.462.000. ¿Qué hace el sistema? 1.462.000 dividido en 30 para hallar el valor del día, que me da 48.733 pesos. ¿Qué pasa con agosto? Él toma el acumulado de agosto, dice que ya laboró 60 días, me hace la división correspondiente y me halla el valor del día. Podemos notar que para julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre el valor del día es exactamente igual porque esta persona no tuvo cambios en su salario. ¿Qué pasa para diciembre? En diciembre, esta persona tuvo un aumento de salario o tuvo, no sé, una comisión adicional donde su devengado total, sumando salario, más comisiones, más auxilio de transporte, le da un total de 1.600.000. Entonces, para esta fecha en específica, para diciembre, vamos a ver que el valor del día son 49.500 pesos. ¿Qué pasa cuando ya tenemos el valor del día hallado o calculado? El sistema va a decir, bueno, si yo sé que por 30 días tiene derecho a 2.5 días, a 2.5 de prima, tiene derecho a 2.5 días de prima, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a tomar ese valor del día y lo voy a multiplicar por ese 2.5. Esto me va a dar un total de 121.833 pesos. Esos 121.833 pesos corresponden al mes de julio. Digamos que ese es el pasivo laboral. Para agosto, ¿qué pasa? Para agosto, él va a hacer lo mismo. Él va a decir 48.733 por 5. Esto me va a dar un total de 243.667. Digamos que él me calcula el pasivo acumulado, pero entonces, ¿qué hace? Él va a venir y va a restar el pasivo acumulado del mes anterior para poderme calcular el pasivo del mes solito. Para el siguiente mes, ¿qué hace? Lo mismo. 48.733 por 7.5. Me calcula el pasivo acumulado, me resta de este pasivo el pasivo anterior y así voy hallando el pasivo mensual para cada uno de mis meses. Veamos que el pasivo de prima de servicios para todos los meses es 121.833, excepto diciembre. ¿Por qué diciembre es diferente? Porque sabemos que tuvo un aumento de salario y con esto el pasivo para ese mes me va a aumentar. ¿Cómo se calcula contablemente o cómo se lleva en la contabilidad? Se lleva al débito un gasto por prima de servicios de cada uno de los meses. Se lleva al crédito el pasivo laboral, la cuenta por pagar por prima de servicios. Y cuando se realiza el pago, se cruza esta cuenta por pagar contra el banco normalmente o la caja. ¿Sí? Bueno, algo para aclarar que también es importante, en algunas empresas se habla de provisiones.
Normalmente las empresas dicen, bueno, para cada mes yo saco un 8.33%. Muy importante. En logro nos provisiona, en logro se lleva un pasivo laboral real donde se hace un cálculo como lo acabo de explicar. ¿Qué diferencia hay con la provisión? Cuando se hace un cálculo fijo por un porcentaje fijo, normalmente los contadores al final del ejercicio tienen que hacer como un pequeño ajuste de lo que se le va a pagar realmente al empleado, porque normalmente les queda faltando como un pedacito. Mientras que en logro, si un empleado finaliza su contrato en cualquier momento, ya el sistema tenía contemplado lo que se le tenía que pagar por prima de servicios, por cesantías, por vacaciones, porque nosotros manejamos pasivos reales. Bueno, en el documento de nómina electrónica, ¿se debe reportar la prima de servicios? La respuesta es sí, pero yo no voy a reportar los 742.500 que le estoy pagando al empleado en diciembre. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros actualmente estamos transmitiendo a la DIAN la nómina de manera mensual. Entonces, ¿yo qué voy a transmitir a la DIAN en diciembre? Únicamente 133.333 pesos. ¿Por qué? Porque yo en julio ya transmití 121.000 pesos, en agosto también, en septiembre también. Entonces, todos esos pedacitos del pasivo yo ya se los informé a la DIAN. Únicamente en diciembre voy a transmitir el pedacito que corresponde a diciembre. Bueno, vamos a pasar entonces a unos ejercicios prácticos dentro de la aplicación de cómo liquida la nómina logro. Y pues como el ejercicio especificado como a la prima de servicios. Vamos a entrar acá a un sistema que tiene nómina. Denme un momento, por favor. Denme un momento, por favor. Dejo de compartir un segundo. Organizo acá la aplicación y ya iniciamos. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, entonces acá ya estamos dentro de la aplicación de nómina logro. Resulta que vamos a entrar por acá por nómina, gestión de pagos de nómina. Es por donde normalmente yo hago mis pagos de nómina normalitos. Y en la parte superior derecha tenemos unas opciones adicionales para pagos especiales que incluye la prima de servicios. Vamos a hacer un ejercicio diciendo que yo tengo una nómina mensual. Sabemos que la fecha límite para la prima en diciembre es el 20 de diciembre. Yo en este caso no puedo esperar a pagar la prima junto con mi nómina porque sabemos que podemos tener sanciones por no pagar a tiempo. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Yo voy a venir a la opción pagos especiales, le voy a decir prima de servicios y él me va a generar un pago independiente por prima de servicios para mis empleados. Aquí yo no tengo que generar la nómina, sino que es un pago solito. No necesariamente tiene que ser que yo manejo una nómina mensual. Yo manejo una nómina quincenal o manejo una nómina decadal. Yo no quiero pagar la prima junto con la nómina. Yo tengo esta opción de generar un pago especial. Vamos a eliminar este. Vamos a decir que no vamos a generar el pago de la prima por separado, sino que por el contrario yo voy a pagar mi prima junto con la nómina. ¿Qué hago? Yo genero mi nómina normal, digamos en este caso mi nómina es mensual, yo le voy a decir pagar nómina mensual
él me va a decir que voy a liquidar X periodo, en este caso, como les digo, es un ejercicio de nómina mensual, y él me va a decir, está generando la nómina del 1 de diciembre al 31 de diciembre y me va a incluir la prima de servicios. Yo en este caso tengo dos empleados, uno que tiene un salario de 2 millones de pesos más auxilio de transporte, otro que tiene un salario de 1.300.000 más auxilio de transporte, y miremos que el sistema calcula la prima de servicios para ambos empleados. Resulta que yo manejo una nómina quincenal. ¿Dónde me va a traer la prima de servicios logro? Me la va a traer dentro de la primera quincena. Si yo manejo una nómina decadal, él me va a traer la prima de servicios en la segunda década del mes. También podemos notar que él nos va a traer como un check de color azul donde dice que este pago incluye prima de servicios. Si yo por algún motivo dentro de la nómina no quiero pagar esa prima y voy a hacer el pago de prima después, yo puedo desmarcar ese check y el sistema me va a quitar el pago de prima de servicios de ese pago. ¿De dónde salieron estos cálculos de 1.081.000, por ejemplo, para esta persona que se gana 2 millones de pesos? Les voy a mostrar un Excel de pronto para que se entienda un poco mejor. Esta persona de julio a diciembre tuvo un salario de 2 millones de pesos, no tuvo variaciones, tuvo un auxilio de transporte de 162.000 pesos. ¿Qué hacemos? El sistema realiza la suma de todos los devengados constitutivos de prima y luego hace una división por los días laborados, que en este caso son 180, para poder hallar el valor del día. Con ese valor del día, como esta persona tiene derecho a 15 días de prima de servicios, entonces el sistema multiplica el valor del día por los 15 días y me da el valor de 1.081.000, que es lo mismo que estamos viendo acá dentro de la aplicación de nómina. El otro caso es una persona que se gana 1.300.000. Yo acá simplemente le voy a decir que esta persona ya no se gana 2 millones, sino que se gana 1.300.000. ¿Qué va a hacer el sistema? Me va a decir que va a sumar todos los devengados, va a hacer lo mismo, va a dividirlo en 180 días, me va a hallar el valor del día, lo va a multiplicar por 15 y me dio 731.000 pesos, que es lo mismo que me muestra el sistema. Bueno, Joana, y si yo quiero saber, sin hacer ese cuadrito de Excel, de dónde salió ese valor. Logro tiene una función, digamos que todo lo que está en color azul en logro generalmente es navegable. Si yo ingreso al valor de la prima, que está en color azulito, yo doy clic en devengado de prima de servicios, el acá que me muestra. La prima para el semestre son los 731.000 pesos. Pero aparte de eso, el acá me dice ingresos del semestre base para prima. Me está mostrando que son 8.772.000 pesos. Si yo me voy al Excel donde está la suma, miren que es el mismo valor, 8.772.000 pesos. Entonces, el sistema tiene la facilidad de que yo puedo ingresar a los valores y me muestra de dónde salió ese cálculo o cuál es la base. Igual para este otro empleado, funciona exactamente igual. Yo le doy clic a la información en azul y él me va a mostrar cuál es el ingreso base para el cálculo de la prima. Resulta que con este empleado yo tuve unas comisiones, por ejemplo, que puede ser una consulta frecuente también. Tuve unas comisiones o tuve unas horas extras en cualquier mes. Recordemos que para calcular la prima siempre se va a hacer con el promedio de todos los pagos que sean constitutivos de prima. Vamos a suponer que esta persona tuvo unas comisiones de 300.000 pesos, ¿cierto? Yo los voy a agregar acá en octubre. Ya el sistema me trae la suma con el total, incluidos los 300.000 pesos de las comisiones, y me dice que el total de la prima es 1.106.000. El sistema aquí debe hacer lo mismo. Yo le voy a decir que le voy a adicionar una novedad, le voy a decir que son unas comisiones, le voy a decir que son 300.000 pesos, y el sistema me debe decir que la prima es 1.106.000, igual que lo que tenemos acá en el Excel.
es la forma en la que se calcula como tal. Lo mismo pasa con horas extras, con incentivos, cualquier pago que sea de tipo salarial. Otra cosa a tener en cuenta, yo les comentaba que los ausentismos no se pueden tener en cuenta para el cálculo de la prima. Resulta que este empleado, digamos que en julio tuvo una incapacidad. La suma de todos sus devengados, salario más incapacidad, digamos que fue de 1.700.000. Yo no puedo decir que para el promedio yo le voy a poner ese 1.700.000 en la parte de salario. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que decir que el empleado se gana 2 millones y yo le tengo que respetar ese salario. Para que tengamos en cuenta, muy importante, con vacaciones. Resulta que el empleado salió a vacaciones y como él gana comisiones, esas vacaciones fueron por 2.500.000, por poner un ejemplo. Para el cálculo de la prima de servicios, yo no le voy a tomar los 2.500.000, yo le voy a tomar los 2 millones, que es el salario de ese empleado, para poder generar como tal el promedio. Em, bueno, no, yo creo que ya estos son como todos los temas. No sé si de pronto, bueno, acá al generar la nómina, ya tengo incluido salario, auxilio de transporte, la prima de servicios, agrego las novedades que tenga que agregar y ya para finalizar le digo finalizar preparación, le digo aprobar y ya le doy pagar y ya finalizaría como con el proceso. Ya simplemente tendría que generar una transmisión a la DIAN, por acá por nómina, gestión de nómina electrónica y ese sería todo el proceso. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Joana, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos brindaste el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos entonces con la sección de preguntas. Entonces le hago la invitación a todas las personas que nos están acompañando y que tengan duditas y aún no las hayan dejado en el chat. Este es el momento para que aprovechen este espacio con Joana. Vamos entonces a iniciar con Nidia León Quesada, que nos dice muy buen día. El auxilio de rodamiento hace parte del ingreso base para cotizar y liquidar las prestaciones sociales. Bueno, depende de cómo se agregue ese auxilio de rodamiento. Digamos que en Logro no está creado como tal el concepto, sino que nosotros lo podemos crear y podemos decir que es un pago constitutivo de salario o un pago no constitutivo de salario. Si yo lo agrego como constitutivo de salario, me va a hacer base. Si lo agrego como no constitutivo de salario, no me va a hacer base. Entonces depende cómo lo tenga parametrizado en el sistema. Muchas gracias. Nos pregunta Floralba Muñoz. Buen día. Si yo quiero sacar un promedio de las primas sin liquidar las nóminas de diciembre porque las quieren pagar el 10 de diciembre, ¿puedo colocarle que me sume los 30 días de diciembre al cálculo de logro? Bueno, sí, muy importante esa pregunta. En Logro tenemos un parámetro acá en la configuración organización, en los parámetros configuración, organización, parámetros, donde nos pregunta que si el cálculo de los días a pagar de prima se va a tener en cuenta hasta el último día del semestre o hasta el último día del mes en curso. Si yo le digo hasta el último día del mes en curso, digamos que yo en este momento tengo generada la nómina hasta noviembre. El sistema me va a generar un cálculo de prima de servicios únicamente hasta noviembre y me va a quedar pendiente el mes de diciembre. Pero si yo quiero que el sistema, digamos, me proyecte la información de la prima y yo todavía no tengo generada la nómina de diciembre, yo le tengo que decir que es hasta el último día de este semestre. Cuando yo genere la prima, sea por pagos especiales o la genere dentro de la nómina, el sistema va a tener la capacidad de proyectarme la información
hasta el mes de diciembre, es decir, por los 180 días de la prima. Entonces sí se puede hacer. Muchas gracias. Nos pregunta Marisol Torres. Buen día. Se habla de sanciones cuando no se paga de manera oportuna la prima. Algunas empresas, cuando están presentando crisis económica y no pagan en las fechas establecidas, ¿cómo se informa o dónde se debe dirigir? Bueno, realmente no, esa pregunta no sabría respondértela. Ya en ese caso sí recomiendo buscar asesoría del contador, de la persona que los oriente con este tema, porque no sabría informarte esa parte. Muchas gracias, Joana. Pregunta Lady Joana Jiménez. Buenos días. Si la nómina la transmitimos mensual a la DIAN, no se reportan las prestaciones sociales, ¿lo estamos reportando en la nómina de diciembre o cómo se hace el reporte? Bueno, sí. Digamos que en Logro manejamos diferentes planes. Cuando manejamos un plan como este que les mostré, como la capacitación, el sistema automáticamente, normalmente a la DIAN, va a reportar el pedacito del pasivo laboral de las prestaciones mes a mes. Hay otros planes que, por ejemplo, hay un plan que se llama Nómina Light, donde yo debo subir la información de lo que quiero transmitir a la DIAN. Algunas empresas optan por no subir ese pedacito del pasivo laboral o del gasto, sino que dicen, yo voy a transmitir toda esta información en diciembre. Voy a transmitir todo completo. Entonces, si ustedes como empresa no han transmitido el pedacito del pasivo laboral a la DIAN mes a mes, lo que deben hacer es transmitir ya el valor completo en diciembre normalmente. Ahora, ¿qué tan correcto es que se haga de esa manera? Digamos que ya son temas de interpretación. ¿Por qué? Porque hay un oficio, un comunicado de la DIAN, donde indica que las empresas obligadas a llevar contabilidad, que normalmente manejamos un principio que se llama el principio del devengo, debemos informar esta información mes a mes a la DIAN. Pero si hasta la fecha yo no he transmitido esta información, pues sí debo transmitir el acumulado a fin de año. Muchas gracias. Nos pregunta Mauricio García. Buen día. Si el salario se aumenta en noviembre, ¿se haría por el promedio o se hace según la causación de un sistema contable en caso de que no se tuviera el manual? Siempre se hace por el promedio. Esta persona, supongamos, viene ganando dos salarios mínimos. En noviembre se empezó, dos salarios mínimos, 2 millones de pesos, perdón. En noviembre se le aumenta a 3 millones de pesos, es decir, en noviembre y diciembre se gana 3 millones de pesos, siempre va a ser con el promedio. Miren que acá es la suma de todo lo que ha devengado en el semestre para poder hallar el cálculo de la prima de servicios. Muchas gracias, Joana. Nos pregunta Luis Rogelio Niño. Nos dice buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la capacitación. Y mi pregunta es, ¿la empresa paga a sus empleados las vacaciones anticipadas? Ejemplo, en diciembre, mes de la prima, también se liquidan las vacaciones que se disfrutarán en el mes de enero. Pero en enero ese anticipo de vacaciones que se generó se le descuenta al empleado una vez que se reintegre. Esto afecta la retención por el salario en el mes de diciembre porque se incrementa el valor base. Es una buena práctica hacer retención por este valor. ¿Estamos hablando de la retención en la fuente por salarios o de la retención en la fuente por prima? Rogelio, si de Bueno, pronto nos puedes aclarar, te lo agradecemos mucho. la retención en la fuente por salarios, digamos que el Logro tiene un manejo de que él separa la información de lo que sea de cada periodo. Por ejemplo, con las vacaciones que se pagan anticipadas o digamos yo en diciembre voy a pagar vacaciones y voy a incluir días correspondientes a enero, el sistema lo que me hace es que me genera por separado
la retención de ambos periodos, la salud de ambos periodos. Entonces él me dice que hay un pedacito que es de diciembre y hay un pedacito que es de enero. Muchas gracias. También nos pregunta Luis Rogelio, ¿una persona que está incapacitada por un año completo se le paga prima? Una persona que está incapacitada, sí, porque los ausentismos no afectan la prima, entonces se le paga prima, pero si, por ejemplo, esa persona normalmente tiene derecho a un auxilio de transporte, entonces en ese caso su base va a ser únicamente, por ejemplo, su salario, pero sí se le tiene que pagar. Si no estoy mal, en el artículo 53 del Estatuto Tributario. No, espérenme, yo les digo exactamente cuál es del Código Sustantivo del Trabajo. Es donde nos dice que se afecta con los ausentismos se afecta únicamente cesantías y vacaciones, pero la prima no se vería afectada. Entonces a esta persona no se le pagó pues como tal un auxilio de transporte, pero sí se le tiene que tener en cuenta la prima por su salario base. Muchas gracias. Nos pregunta Floralba Muñoz, ¿las licencias no remuneradas, restan a la prima? No, no restan a la prima. Es un ausentismo y como les comentaba anteriormente, no van a restar a la prima. Muchas gracias. Nos pregunta Nidia León Quesada. Durante el año la persona sale de vacaciones y no recibe auxilio de transporte. Para la liquidación de la prima, ¿este auxilio también se promedia? El auxilio de transporte siempre se promedia. Digamos que la persona salió a vacaciones en julio, todo el mes de julio, y ya para los otros meses tuvo auxilio de transporte. Entonces, yo debo tomar siempre el promedio del auxilio de transporte. Muchas gracias. Rafael Rivera nos pregunta, ¿cuando una persona tiene sanciones, afecta la liquidación de la prima? ¿Tiene sanciones de qué tipo? Muchas gracias, Joana. Invitamos a la persona que nos acaba de generar esta pregunta si nos puede dar más detalles para poderlo asesorar. Mientras tanto, Ángela Ruiz nos pregunta, buenos días, como la prima del segundo semestre se liquida al 20 de diciembre, ¿qué pasa con el saldo para aquellos empleados que tienen salario variable? Bueno, esta es muy buena pregunta también. Realmente el sistema, como mencionamos anteriormente, él tiene la capacidad de proyectar de acuerdo a los salarios que tenga, pues los devengados que tenga el empleado en el momento, de liquidar la prima y lo proyecta a 180 días. Pero resulta que este empleado en la nómina que falta por liquidar, sea quincenal, decadal, tiene unas comisiones, tiene unas horas extras. El sistema va a recalcular el pedacito de prima que le quedó faltando y en esa nómina le va a pagar ese pedacito de prima que falta. Muchas gracias. Yasmín Cortés nos pregunta, buenos días. ¿Los ausentismos se tienen en cuenta para liquidar las vacaciones? Por ejemplo, ¿hay lugar a licencias no remuneradas? Sí, los ausentismos sí se tienen en cuenta para liquidar vacaciones y cesantías. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta va totalmente relacionada con los ausentismos, entonces digamos que ya se respondió. Ok, Ninfa Velázquez Duarte nos pregunta, muy buenos días. A los conductores que se les paga un porcentaje por viaje del 10%, ¿este porcentaje hace parte integral del salario? Muchas gracias. Se les paga un porcentaje por viaje del 10%. Lo que pasa es que en ese tipo de casos siempre va a ser cómo tengamos ese concepto creado, si es salarial o no es salarial. Si es salarial me va a hacer base, si no es salarial no me va a hacer base. Pasa igual, por ejemplo,
que cuando las empresas manejan primas extralegales, dependiendo de ciertas características, si es algo habitual o no, esto va a ser un concepto salarial o no salarial. Si es salarial, me va a hacer base, por ejemplo, esa prima extralegal, y si es un concepto que tengo creado como no salarial, no me va a hacer base. Lo mismo pasa entonces con este 10% que se le paga a los conductores, ya depende de cómo se lo están pagando. Si cuando le pagan ese 10%, por ejemplo, hace base a la seguridad social o no. Muchas gracias. Nos pregunta Sara Chica, buenos días. ¿Puedo hacer una revisión de la prima que liquida logro? Contamos con 320 empleados. Sí, bueno, una de las opciones para realizar la revisión de la prima es lo que les comentaba anteriormente. Yo puedo ingresar al valor de cada prima liquidada, digámoslo así, y el sistema me va a mostrar los ingresos base que tomó como para esa prima, ¿sí? Otra forma de hacerlo, porque digamos ustedes pueden decir, no, es que realmente son bastantes empleados y tengo que entrar empleado por empleado para revisar cuál es esa base que se tomó. Otra forma es que tenemos un reporte que se llama explorador de acumulados por concepto. Este explorador de acumulados por concepto yo lo puedo filtrar por la fecha que yo requiera. Digamos que yo acá voy a decir que voy a filtrar desde julio hasta diciembre, si ya tengo los pagos, o hasta noviembre. Él me va a traer como la información de mis empleados, yo puedo exportar esta información a Excel y de pronto más fácil puedo trabajar con esta información para calcular pues cuál es la base de esa prima. Muchas gracias. Jessica Mosquera nos pregunta, buenos días, excelente capacitación. ¿Cómo sería el cálculo de las vacaciones cuando se presentan en años diferentes? Ejemplo, unos días del 2024 más unos días del 2025. Bueno, las vacaciones siempre se van a pagar con el salario actual que tenga el empleado, aunque normalmente se hace un promedio de pagos constitutivos de salario que tenga un año hacia atrás. Si yo las vacaciones las pago, por ejemplo, en diciembre, digamos que es un empleado que tiene un salario mínimo, las vacaciones yo se las voy a pagar en el mes de diciembre. ¿Sobre qué base se va a pagar? Sobre 1.300.000. Independiente que para el 2025 el salario vaya a cambiar. Digamos que al empleado se le están pagando las vacaciones con fecha de diciembre, incluyendo días de enero. Ya si yo le pago las vacaciones al empleado en enero, cuando ya el salario aumentó, pues ya se le va a tomar la información con el salario mínimo que se tenga para ese momento. Muchas gracias. Tenemos por aquí un comentario de Anjulio Osorio. Nos dice, el día de ayer liquidamos la nómina de nuestro personal y revisándola nos dimos cuenta que no nos estaba conciliando, pero realizamos la revisión con un empleado y vimos que lo que nos estaba mostrando en acumulado nos registraba incapacidad y días no remunerados. Esto es confuso porque lo muestra, pero entonces no se debe tener en cuenta según lo dicho hasta hace un momento. Digamos que no se debe tener en cuenta, pero sí se debe sumar el valor de los días. Por ejemplo, una persona tuvo una licencia no remunerada. Digamos que acá vamos a decir que este empleado que se gana 2 millones de pesos, vamos a hallar el valor del día, ¿cierto? Que son 66.667. Resulta que esta persona tuvo un ausentismo o una licencia no remunerada de 5 días, ¿sí? Yo a esta persona, por esos 5 días, digamos que no le pagué por esa licencia no remunerada, no le pagué 333.333 pesos. Yo realmente a esa persona, por su salario, le pagué 1.666.667. Pero ¿qué pasa entonces para el cálculo de prima? Yo tengo que decir, bueno, yo por ese ausentismo no le pagué este valor
y al final del resultado le pagué 1.666.667. Pero yo qué tengo que hacer? Yo tengo que calcular, bueno, si ese empleado hubiese trabajado esos 5 días, ¿cuánto le habría pagado? Y yo eso lo tengo que sumar. Es decir, yo al final del ejercicio termino tomando como base para la prima de servicios el valor completo del salario del empleado. Pasa lo mismo con las vacaciones, como lo hablábamos hace un momento. Es un caso contrario. En sus vacas, él tuvo un pago de vacaciones. Resulta que se ganó 2.500.000. Yo no voy a tener en cuenta como base 2.500.000, sino que voy a tener en cuenta como base para la prima de servicios los 2 millones, porque los ausentismos no me pueden afectar el cálculo de mi prima de servicios. Digamos que yo tengo que hacer un cálculo, entre comillas, de lo que se habría ganado el empleado si hubiese laborado normalmente por esos días. Y eso es lo que tengo que sumar a la base de la prima. Muchas gracias. Nos pregunta Carlos Mario Grajales, creo que esto lo respondimos al inicio, pero se está repitiendo bastante, Joana, no sé si podemos recordarlo. ¿Cómo se liquidan las primas de las personas que trabajan por días o medio tiempo? Bueno, las personas que trabajan por días o medio tiempo se liquidan exactamente igual que los demás. Lo que tengo que tener presente es cuántos días han laborado, por ejemplo, los trabajadores por días. En julio la persona me laboró 7 días, en agosto me laboró 20, septiembre me laboró 15. Yo tengo que tener presente de ese semestre en curso cuántos días me ha laborado esta persona para poder hacer el cálculo de la prima de servicios. Muchas gracias. Florelba Muñoz nos dice cómo hace logro para proyectar los 15 días que faltan de diciembre para liquidar la prima. Bueno, esto normalmente lo hace con los pagos que ya tiene la persona en el momento. Vamos a mirar si acá podemos hacer como un ejercicio. Digamos que esta persona hasta este momento tiene estos valores, tiene pagos hasta noviembre, digamos que le falta todo el mes de diciembre. Él toma con este promedio de los pagos que tiene actualmente y lo lleva a 180 días. Entonces él me va a calcular la prima de servicios de esa manera. Si normalmente una persona no tiene un cambio de salario, eh, en el próximo periodo, digamos que no va a ocurrir ninguna variación, ninguna modificación, porque el sistema con esa proyección por el valor del día, como el valor del día da exactamente lo mismo, y me lo proyecta a 180 días, pues no va a cambiar. Pero resulta que si esa persona tuvo alguna comisión, alguna hora extra o algo adicional, él sí me va a traer ese pedacito de prima de servicios que le quedó haciendo falta. Muchas gracias, Joana. Por acá continuamos con Mónica Córdoba. Nos dice, buen día, si el empleado ingresó a laborar el 16 de octubre, ¿el IBC de ese mes se toma por los 15 días del mes laborados o por los 30 días? Empezó a laborar, qué pena cuando Luisa. 16 de octubre. 16 de octubre. Se toma por los, o sea, para octubre se le van a tomar 15 días laborados, para noviembre se le toman 30, para diciembre se le toman 30, es decir, que esta persona para el cálculo de prima se debe hacer sobre 75 días. Y pues para el IBC como la base se toma sobre el promedio de lo que haya devengado constitutivo de prima para esas fechas. Muchas gracias. Yasmín Cortés nos pregunta, ¿qué pasa cuando tengo un empleado que tiene más de 180 días de incapacidad que ya lo acogió el fondo de pensión?
¿Debo transmitir la nómina sabiendo que solo se le está pagando aporte a pensión y salud? Sí, de igual manera se debe transmitir la nómina. Joana, Luisa, muchísimas gracias. Cuéntame. me gustaría hacer una aclaración de cómo se hace la proyección Claro que sí. del tema de la prima de servicios. Vamos a mirar si podemos hacer acá un cálculo. Digamos que acá vamos a tomar el valor acumulado hasta noviembre. Hasta noviembre sabemos que la persona lleva laborados 150 días. Entonces, si yo tomo la suma de todos los devengados constitutivos de prima, los divido por 150 días, él me va a mostrar el valor del día, igual que como hemos hecho el cálculo, digamos, en todo el seminario. Yo tomo este valor y lo multiplico por los 15 días que corresponde de 180 días de prima de servicios, digámoslo así. Miren que él me da un valor de 1.081.000, que es lo mismo si yo digo acá que ya voy a agregar el pago de diciembre. Miren que el cálculo automático que yo tengo acá formulado me da el mismo 1.081.000. Entonces ahí es donde yo les decía, si es una persona que tiene un pago como muy plano, el sistema me va a calcular la prima exacta porque él toma la base de, del promedio que tenga hasta noviembre, dividido por los 150 días porque no ha laborado más, y lo proyecta a los 180 días o a los 15 días que tiene derecho de prima. Y eso nos da el mismo valor que cuando ya se ha agregado el pago. Ahora ya es diferente cuando ya, por ejemplo, en diciembre tiene una comisión, tiene una bonificación. Ahí, como les decía, ya el sistema me va a traer el pedacito de prima que le haya quedado haciendo falta y se lo va a pagar dentro de la nómina. Creo que ahí ya quedó un poquito más claro, ojalá que sí. Muchas gracias, Joana. Nos pregunta Sofía López de la Rosa. Ya esta pregunta creo que la respondimos yo, pero se está repitiendo, entonces no sé si de pronto podamos dejar también un poquito de claridad sobre esto. Nos dice, buenos días, espero que estén muy bien. Los ausentismos vienen siendo incapacidades, vacaciones, días de la familia, y estos ausentismos no afectan los salarios, es decir, una pequeña variación promedio, y con esto se liquida la prima. Sí, esos, los conceptos que mencionas son ausentismos, pero estos ausentismos no se tienen en cuenta para liquidar la prima. Yo pude no haberle pagado al empleado, le pagué 0 pesos, una licencia no remunerada, por ejemplo, o le pagué unas vacaciones por 2.500.000, o le pagué una incapacidad por, no sé, al final del ejercicio, del resultado del salario más incapacidad fue 1.700.000 pesos. Esos valores yo no los tengo en cuenta como se los pagué al empleado o le voy a restar porque yo le pagué 0 pesos por esa licencia no remunerada. No, yo tengo que respetar la base de su salario, en este caso, los 2.000.000 de pesos. Que sí se viene a afectar, se afecta el promedio del auxilio de transporte, porque esa persona mientras estuvo en vacaciones, mientras estuvo en día de la familia, mientras estuvo en ese ausentismo, yo no le pagué auxilio de transporte. Entonces ahí sí se ve que se va a reflejar como la resta, una pequeña resta en esa prima de servicios, porque dejó de percibir X valor por auxilio de transporte. Digamos que estuvo 15 días de vacaciones, yo le pagué solamente lo que corresponde a la mitad del auxilio de transporte. Entonces, en este caso, si yo le pago 81.000 pesos de auxilio de transporte, a mí me da una prima de 1.074.000 para este ejemplo, mientras que si yo digo que le pagué un auxilio de transporte completo, me da 1.081.000. O si yo digo que estuvo ausente todo el mes, me va a dar una prima de 1.067.000. Lo que se me viene a afectar es el auxilio de transporte, pero la parte de su salario
no se debe afectar, como les decía anteriormente. Según el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, los ausentismos no me pueden afectar la prima. Joana, muchísimas gracias. Te cuento que por este ladito ya no contamos con más preguntas. Muchas gracias a todas las personas que contribuyeron con sus duditas a esta parte del webinar, que es la sección de interacción con nuestros asistentes. Muchas gracias también por destinar este ratico de su mañana para aprender de la mano de Logro. Si quieren revivir este seminario, si quieren ir para aclarar algo puntual que les dijo Joana, algo que no pudieron tomar nota, hoy en las horas de la tarde ya estará publicado este webinar en el canal de YouTube para que puedan acceder y revivirlo las veces que lo consideren necesario. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Alguna, no sé, recomendación, conclusión, mensaje para finalizar? Muchas gracias, muchas gracias a ti. Bienvenidos a la aplicación los que deseen. Es una aplicación muy amigable, muy sencilla y estamos siempre pues como de la mano de ustedes para responder las dudas a través de los canales de soporte. Muchas gracias. Continuando con están interesados en conocer más de Logro Nómina y más de las bondades que podemos ofrecerles, los invito a visitar nuestra página web o a dejarnos sus datos por este medio, por la misma página web también la pueden hacer y por supuesto por redes sociales para brindarles asesoría. Les Logro, hacerles una demostración gratuita y a los que ya sean clientes Logro, por supuesto que también, como le acaba de decir Joana, nuestros canales de soporte siempre abiertos para apoyarlos y responder a sus dudas. Nos vemos entonces en una próxima ocasión, ojalá mañana, porque los invitamos también a nuestro webinar de mañana, donde hablaremos de cierre de año contable, también con una persona experta en Logro que nos estará acompañando. Entonces, que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día, hasta luego.